¿Qué tal? Buenos días. Soy la maestra Elis Morales y hoy vamos a hablar sobre selectividad alimenticia e integración sensorial. Muy bien, bueno, pues para iniciar, hablar de selectividad alimenticia pues nos lleva directamente a un escenario. Y este escenario principalmente se enfoca en el momento de la comida. En el momento de la comida tenemos papás, tenemos a los hijos y es en el momento en donde nos centramos, nos enfocamos en que el niño tiene problema para comer. Y empiezan las quejas de los papás. Es que ya me cansé, solo quiere comer tal alimento, no deja de comer solo este alimento, no se está nutriendo, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues empezamos duras batallas en estos momentos de comida. ¿Y qué pasa en estos momentos de comida? Bueno, pues los papás empiezan a fracasar en el sentido de que el niño pues va imponiendo lo que él quiere comer, ¿sí? Que si no le gusta, bueno, pues se le da lo que él quiere. ¿Que prefiere este alimento? Ok. Con tal de que coma, a los papás ya no les importa la calidad, los nutrientes que se esté llevando en su alimentación. Pero hablar de selectividad alimenticia, pues nos tiene que llevar desde un proceso, desde un principio o desde un primer momento que es un proceso, ¿sí? Hablemos que este proceso de alimentación pues va a iniciar desde el nacimiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el bebé nace? Bueno, pues el bebé nace y tiene que tener o tiene el instinto de supervivencia y su instinto de supervivencia va a ser por medio de la alimentación. Ahora, aquí ya vamos a establecer contacto directo con los papás, con la mamá en especial. Se establece una conexión, por lo cual pues ya vienen interviniendo otros factores. Factores biológicos, psicológicos, sociales. Y por tanto, el comer, el alimentarse, no solo viene a cumplir la necesidad básica de alimento, sino que se establece una interacción directa con los papás, una relación directa con el papá. Asimismo, pues los primeros años de vida, pues finalmente son los más importantes. Son los más importantes porque a partir de toda esta alimentación, pues el niño va a ir desarrollándose cognitivamente, va a desarrollar su crecimiento y el obtener una nutrición óptima, pues finalmente va a ayudar a establecerle hábitos saludables, ¿sí? Ahora, conforme el niño va pasando por diferentes etapas, va a ir desarrollando y va a ir regulando su forma de saciar su hambre y lo va a expresar de diferentes maneras, ¿sí? El niño va a quererlo expresar ya sea pues, rechazando el alimento, quitando la leche materna, etcétera. Finalmente, el proceso de alimentación se vuelve en una conducta voluntaria, ¿sí? Y por lo tanto, los niños se van a ir enfrentando a la relación con el alimento. A la medida que este alimento va progresando en cuestión de características, pues el niño se va a enfrentar a una selectividad, va a decidir, va a ir encontrando, va a ir experimentando sobre ese alimento. Y pues comúnmente nos vamos a encontrar y a topar con etapas de alimentación y en donde el niño va a seleccionar, va a elegir lo que él va a requerir para su propio cuerpo. Ahora, no solo es el alimento mismo, tenemos otros factores implicados en este aprendizaje de la conducta alimentaria. ¿Sí? No solo va a ser llevarme el alimento a mi boca. El poder llevarme ese alimento a la boca, pues me va a requerir de habilidades. Y estas habilidades van a ir progresando conforme el niño va creciendo. Entre estas habilidades, pues nos encontramos con habilidades motoras, habilidades oromotoras, un procesamiento sensorial, tanto externo como interno, y finalmente
como base social que tiene el comer, pues nos encontramos que el alimentarnos vamos a crear rutinas, hábitos, ¿sí? En este sentido, hablamos que comer es una de las actividades sociales más importantes de todo ser humano, ¿sí? El escenario mismo que planteé desde el principio, pues nos implica que estamos reunidos para llevar la rutina de alimentación. El niño va a tener generalmente de 3 a 4 o 5 comidas durante el día, ¿sí? Ahora, ¿quiénes van a ser los principales modelos para que esa conducta alimentaria se adquiera? Pues finalmente va a ser la familia. Nuestra familia es el primer escenario que el niño adquiere, que el niño tiene como modelo, ¿sí? Pero si bien es cierto, pues para muchos papás, el administrar lo que debe de comer el niño viene basado sobre sus propias experiencias. Y esas experiencias previas que ya tienen los papás, pues es la manera, las rutinas, los hábitos que se van a generar en sus hijos, ¿sí? De igual forma, al ser un elemento social, pues vienen factores importantes como creencias culturales, demandas familiares, lo que tiene que comer el niño, lo que nutre, lo que no nutre y hasta lo que está de moda, ¿sí? Entonces los papás pues tienen la obligación y se ven en la obligación de implementar lo que mejor creen y consideran que es la alimentación saludable para sus hijos, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a ciertos fracasos en este intento de comer lo que los papás demandan, pues nos vamos encontrando con diferentes situaciones que no necesariamente tiene que ver con el proceso o con el alimento mismo, ¿sí? Como ya mencioné, pues hablamos de que el niño se va desarrollando, va creciendo y sus habilidades van a irse incrementando. Las primeras habilidades junto con su etapa cognitiva sensoriomotriz, pues tiene que ver con el elemento motor, ¿sí? El bebé, pues se va desarrollando. Encontramos que cuando está recién nacido, pues hay movimientos incontrolados. Lo primero que se manifiesta son los reflejos, el reflejo de succión, y que finalmente la cavidad oral del niño es lo que le permite hacer una succión, su paladar está abajo y finalmente pues no tiene otra función motora con su mismo cuerpo, ¿sí? Conforme va creciendo, hablemos de meses, va a poder mantener su cabeza firme, tanto boca abajo como al sostener su cabeza, ¿sí? E empiezan los primeros entrenamientos de búsqueda con sus manos, ¿sí? Se comienza a girar, recoge objetos con ambas manos, luego con una, luego con otra, y en este desarrollo cognitivo, pues finalmente pues nos encontramos con un momento de exploración. Y entonces yo agarro objeto, me lo llevo a la boca y es mi manera de irlos explorando a nivel sensorial, porque voy conociendo lo que está pasando a nivel motriz, a nivel oromotor y a nivel sensorial, ¿sí? Conforme el niño sigue creciendo, pues empiezan movimientos más independientes, empieza a utilizar una pinza más fina, aprende a sentarse, coloca su postura, puede mantenerse sentado en una silla, ¿sí? Y entonces su mundo cambia, porque su exploración pues ya es diferente. Ya puedo ir conociendo el mundo a través de mi sentido de la vista, a mi sentido del tacto, ¿sí? Sigo explorando, sigo conociendo el objeto, pero ya más directamente con él. Posteriormente, pues yo ya me puedo parar, caminar solo y sigo mi búsqueda.
y sigo mi exploración para mi siguiente etapa. Por lo cual, una alimentación, un proceso de alimentación va a requerir de adecuadas habilidades motrices, que haya un adecuado desarrollo motriz. Al mismo tiempo que se desarrollan sus habilidades motrices, tanto gruesas como finas, pues nos encontramos que la cavidad oral pues empieza a conformarse, empieza a madurar, ¿sí? Hablamos de que cuando el bebé es recién nacido, pues su cavidad es pequeña, su paladar está bajo, su lengua baja y finalmente su única opción es succionar, ¿sí? Y su paladar bajo, pues para eso le va a permitir que no sea tragante, ¿sí? Que pueda solo succionar y tenga la habilidad de realizar el proceso deglutorio. A su vez, cuando el niño va creciendo, de la misma manera que sus habilidades motrices, su cavidad oral se empieza a ampliar. Tenemos una mayor estructura, la cavidad, ¿sí? Su paladar sube, su lengua desciende y empiezan las fases preoperatorias y orales de la deglución. ¿Por qué? Pues porque aquí ya implica una ingesta de un alimento en la cavidad oral. Y es el primer momento de preparación del alimento para formarlo en un bolo y poder hacer el proceso automático de deglución. Por lo cual, determinar, identificar este primer proceso va a ser muy importante para el desarrollo adecuado de la alimentación. Por lo cual, pues tenemos habilidades oromotoras tan importantes y tan necesarias que tienen que irse dando a la par con sus habilidades motrices. Por ejemplo, que él pueda obtener una fuerza, una estabilidad mandibular, escapular, postural. Posteriormente, bueno, pues al descender su lengua, ¿sí? Pues va a tener la probabilidad de hacer movimientos rotatorios y inicia el proceso de masticación. Su lengua se empieza a mover, se empieza a disociar con la mandíbula, está preparando el alimento, hace un cierre labial, coloca, forma un bolo alimenticio, lo coloca sobre el paladar, todo esto siendo un acto voluntario, ¿sí? Posteriormente, al colocarle en la orofaringe, se vuelve en un acto involuntario y pasa el proceso de deglución a las siguientes fases, ¿sí? Por lo cual, pues va a ser importante que todas estas habilidades motrices orales estén bien desarrolladas, que no haya dificultades en este proceso de las habilidades orales y motoras. Ahora, ¿qué pasa con estas dificultades? O sea, ¿qué encontramos con las dificultades tanto orales, sensoriales? Pues bueno, nos encontramos con diversas circunstancias que pueden ser las que afectan directamente el neurodesarrollo. Una de las cuales puede ser un trastorno, un retraso en su desarrollo motor. Puede obtenerse, pues a lo mejor una reducción en la estabilidad postural, un inadecuado control cefálico, y por lo cual, al tener un inadecuado desarrollo motor, pues se va a ver afectado en sus habilidades motoras orales, ¿sí? Porque pues al no tener una adecuada estabilidad, probablemente mis órganos orofaciales no se estabilicen, no se desarrollen y no funcionen de forma adecuada. Ahora, ¿qué otras circunstancias nos podemos topar e identificar para el proceso de alimentación? Pues nos encontramos con muchos problemas médicos, ¿no? Desde, pues, anomalías craneoencefálicas, trastornos gastrointestinales, que es comúnmente que se presenten en niños pequeños, problemas respiratorios y alergias. Alergias a cierto tipo de alimentos, ¿no? O que van a afectar directamente en lo que va a poder o no comer el niño.
Y finalmente, pues nos topamos con los problemas de procesamiento sensoriales, ¿sí? Que el niño no pueda regular o no pueda discriminar sensorialmente los alimentos. Recordemos que el alimento como tal, pues va a tener diferentes características, ¿sí? Va a tener un sabor, va a tener un olor, va a tener una textura, va a tener una temperatura. Y si el niño en su cavidad oral no puede controlar todas estas características, evidentemente nos vamos a topar con una gran dificultad en este procesamiento de la alimentación sensorial para canalizar y para lograr tragar de forma adecuada los alimentos. De esta manera, pues comer va a ser una de las tareas sensoriales más complejas con las que el niño se va a enfrentar. Recordemos que los sentidos, pues es nuestra ventana al mundo. A través de los sentidos, le damos sentido a todo lo que nos rodea. Podemos observar, podemos tocar, podemos explorar, podemos movernos. Finalmente, las sensaciones que nos puede proporcionar un alimento, pues van a entrar por nuestros sentidos, ¿sí? Y que esto mismo lo vamos a procesar a nivel neurológico, lo cual pues nos da un sentido de supervivencia, de pertenencia. Por lo tanto, comer pues va a englobar habilidades motrices, habilidades oromotrices y nuestros sentidos. Es una regulación, ¿sí? Por lo cual es importante desarrollar y tener bien establecido todos nuestros sentidos que puedan ser capaces de captar lo que va a pasar en ese momento de comer. En este sentido, vamos a ir observando en un pequeño video en donde qué pasa con nuestros sentidos a la hora de comer, ¿sí? Pues el niño, primeramente, tolera, lo observa, interactúa con ese mismo objeto, ¿sí? Probablemente lo va a oler, lo va a tocar. A lo mejor no va a haber la respuesta deseada, pero lo va a volver a intentar, ¿sí? Podemos regresar a interactuar con él, podemos seguirlo explorando, podemos seguirlo probando. Y finalmente, cuando ya haya pasado con todo este proceso, lo va a comer, ¿sí? Entonces, todo es una línea, ¿sí? Y una exposición continua a un alimento, pues nos va a ayudar a lograr una integración sensorial de forma adecuada, ¿sí? Ahora bien, cuando nos topamos con una inadecuada alimentación, estamos hablando de una selectividad alimentaria. En este sentido, pues va a ser el rechazo a determinados alimentos, ya sea por su olor, su textura, su sabor, su color, su temperatura o incluso rechazo a nuevos alimentos, ¿sí? Son conductas normales que van a aparecer en las diferentes etapas de alimentación, principalmente cuando se empiezan con la ingesta de alimentos sólidos, en donde como tal tiene características ya muy determinantes cada alimento sólido, ¿sí? Y por lo cual nos vamos a topar y los niños se van a enfrentar a una selectividad, ¿sí? El poder decir, no, es rojo, yo no lo quiero. O a lo mejor lo podemos relacionar con un alimento que no me gustó, ¿sí? A lo mejor, pues yo puedo observar el jitomate es rojo y no me gustó su sabor, ¿sí? Posteriormente, a lo mejor se me va a presentar, pues, un pimiento rojo, ¿sí? Solo por verlo, ya puedo decir, no me lo voy a comer, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es el mismo color
del alimento que me causó molestia, que no me gustó, ¿sí? Y por lo tanto el niño empieza a rechazar, a seleccionar los alimentos que él prefiere. Ahora, entonces nos vamos a topar con diferentes características para seleccionar un alimento. Y van desde características muy simples que son fáciles de trabajar en conjunto hasta identificar trastornos severos de alimentación, ¿sí? Dentro de los más comunes, pues nos encontramos con las neofobias, que es el rechazo a alimentos nuevos o desconocidos. Posteriormente nos podemos topar con dificultades ya más importantes en cuestión de problemas de alimentación de algún tipo, ya sea por no haber adquirido adecuadamente algunas de las habilidades motrices, oromotrices o sensoriales, ¿sí? Y finalmente nos podemos topar con trastornos de alimentación severos, ¿sí? Que ya tienen una base a nivel psicológico, a nivel psicosocial. ¿Por qué? Pues porque el niño ya es incapaz de conseguir una ingesta oral apropiada y que ya va a ir determinando la falta de nutrientes. Y pues esta puede darse por diferentes situaciones, sean médicos, nutricionales, de estreses inapropiadas o realmente problemas mentales que estén dando lugar a un problema, a un trastorno directo de la alimentación. Ahora, de todo esto podemos encontrarnos pues que tenemos un trastorno de la alimentación que puede ser evolutivo y que puede aparecer en cualquier momento de la infancia, ya sea desde la lactancia, al pasar a la fase de semisólidos o al pasar a la fase de los sólidos, que generalmente es donde mayormente se puede dar. Pero pues debemos de identificar y tener un correcto diagnóstico en el niño para poder y saber con qué nos estamos topando, ¿sí? Ahora, cuando se presenta una dificultad alimentaria ya más severa, nos vamos a topar con características muy o principales. Entre ellas, pues estamos con que la comida se puede prolongar por mucho tiempo. Hay rechazo a la ingesta de alimentos o de un alimento o de varios alimentos por más de un mes. Los tiempos de comida pues se vuelven muy estresantes, ¿sí? El llegar a la hora de la comida donde sabes que no lo vas a comer, pues implica estrés, ansiedad para el niño, ansiedad para los padres. ¿Sí? ¿Por qué? Pues vas a obtener una respuesta por parte de los padres, ya sea pues porque me van a regañar, me van a obligar, etcétera. Y pues por el otro lado, los papás, pues obligar al niño, pues es que tiene que comer, bla, bla, bla. ¿Sí? Por lo cual se va a generar mucho estrés en el momento de la alimentación. Por lo cual, en muchas ocasiones se adquieren o se obtiene que la alimentación no sea independiente. Se fuerce la alimentación o se dé de alguna otra manera. Ahora, otra de las características o consecuencias de una dificultad alimentaria, pues está la alimentación de biberón o la lactancia materna que se prolongue por mucho tiempo, ¿sí? Este es un punto importante porque tenemos la creencia que entre más tiempo dejemos la alimentación materna, pues se crean mejores vínculos y no hay duda que se forman y se crean mejores vínculos entre la mamá y el niño, pero no le estamos dando pie a que las estructuras orofaciales se desarrollen de forma adecuada, ¿sí? Por lo cual estamos creando que esta alimentación se prolongue y que posteriormente el niño falle en el avance de las texturas de los alimentos.
Y lo que va a ocurrir es que prefieran tomar líquidos en lugar de comer, ¿sí? Porque sus estructuras, pues no se están desarrollando, no se están fortaleciendo. Recordemos que todo proceso de comer, de masticar, pues da fuerza, nos da movilidad. Nuestros órganos orofaciales se van construyendo, se van desarrollando a la par que el alimento va entrando a nuestra boca. ¿Sí? Y por tanto, pues vamos a ir fallando en la ingesta de diferentes texturas de alimentos. Podemos encontrarnos con niños que mastican excesivamente el alimento. ¿Sí? Van a tener una ingesta poco variada y por lo común el estar masticando constantemente va a ocasionar que vayan almacenando la comida o los líquidos en su boca. ¿Sí? Entonces vamos a tener niños hámsters con sus cachetotes porque están guardando y guardando la comida. Y una de dos, o el alimento pasa porque pasa, o lo van a acabar escupiendo. ¿Sí? Finalmente absorbieron, sacaron solo lo líquido y pues la textura sólida es desechada. Y por tanto nos va a crear y nos va a generar pues que el niño no esté adquiriendo los nutrientes necesarios de los alimentos. ¿Mm? El momento de la comida va a ser totalmente desestructurado. Aquí los papás optan por tener comida seleccionada para este niño y la familia comer pues, lo que regularmente come. ¿Sí? Por lo tanto, pues empieza a ser todo desestructurado, no hay una parte social en este momento de la alimentación. Ahora, de todo este porcentaje de niños que tienen dificultades al comer, no todos van a presentar dificultades en su alimentación o trastornos severos de la alimentación. El 50% de los niños entre 18 a 23 meses, generalmente nos vamos a topar con niños quisquillosos o complicados para comer, que es a los que se les conoce como los picky eaters, ¿sí? Que son niños que van a seleccionar conductualmente la comida que van a requerir, ¿sí? Entonces, ¿qué características podemos identificar en un niño quisquilloso? Bueno, pues finalmente, pues es un niño que probablemente tenga problema para procesar el alimento sensorialmente, conductualmente, o sea, ya lo probé, no me gustó y lo retiro, ¿sí? Y no hago el intento, ¿sí? De volverlo a probar. ¿Por qué? Pues porque ya lo hice y no me gustó y mejor lo quito. Sin embargo, son niños que son capaces de tolerar el alimento en el plato. ¿Sí? O sea, no van a retirar todo el alimento que hay en el plato. Probablemente van a tardar más, lo van a observar más, van a tener más exposiciones a ese alimento. ¿Sí? Pero es muy probable que sí lo va a poder llegar a seleccionar como parte. ¿Sí? ¿Son momentos de tensión en las comidas? Pues sí, pero comen en general lo que la familia también come. Entonces, pues no está tan mal porque realmente estamos comiendo lo mismo, ¿sí? Un poco desestructurado, pero no tanto. ¿Sí? Come al menos un alimento de las diferentes categorías de alimentos. Está dispuesto a probar nuevos alimentos posteriormente, ¿sí? Con muchos intentos, sí, después de 10 exposiciones o más, podrá estar dispuesto a probar nuevos o el elemento que se le puso. Sí son niños que tienen comidas favoritas y pueden comerla hasta cansarse, ¿sí? Que tienen comidas favoritas, que tienen marcas determinadas de alimentos favoritos. Entonces, si tú le cambiaste el pollo de marca, ya no te la van a comer, ¿sí? Porque su pollo de la marca tal es su favorita. La otra ya no sabe igual.
Y por tanto, me niego rotundamente a cambiar de marca, ¿sí? Pero son niños que probablemente se van a cansar de ese alimento, la van a abandonar. Por lo tanto, van a poder probar otro alimento nuevo, ¿sí? Que lo van a volver a lo mejor en el favorito, ¿sí? Probablemente y conductualmente digan, ah, no, pero no es lo mismo. Y pueden regresar a su alimento favorito, ¿sí? Pero están dispuestos y podemos ir viendo que pueden ir cambiando de alimento, ¿sí? Y pues bueno, finalmente, pues la familia siempre lo va a reportar como complicado para comer. Ahora, ¿qué factores contribuyen para que se dé una conducta selectiva? Bueno, dentro de las primeras causas, fuera, ¿sí? Independientemente de que haya un desorden en su desarrollo motor, oromotor, dentro de las causas sociales que podemos ir identificando, ambientales, pues está el no permitir que el niño explore los alimentos durante la comida. Podemos encontrarnos con papás excesivamente preocupados por la limpieza, ¿sí? Y que quieren mantener un control excesivo durante ese momento. Entonces, pues si el niño quiere explorar con su mano el alimento, olerlo, visualizarlo, desmembrarlo, etcétera, a los papás le causa mucha rigidez en eso y no les permiten tener ese tiempo de exploración que un niño requiere para poder alimentarse. Por lo cual se le fuerza al niño a que tiene que comer y pues se contribuye a que el niño pues vaya teniendo cada vez más una conducta selectiva. Ahora, ya identificamos si es a lo mejor un niño picky eater o realmente tiene un trastorno más severo en la dificultad alimenticia, como habilidades motoras, oromotoras y un procesamiento sensorial deficiente. Es el momento de trabajar, ¿sí? ¿En quién nos debemos apoyar? Pues la primera parte, tenemos que apoyarnos de un adecuado desarrollo nutricional, ¿sí? Entonces, ¿con quién colaboramos? Pues con las personas, con los especialistas, nutriólogos, pediatras, que nos ayuden a formar una dieta de acuerdo a su edad, con consejos de comidas, con los nutrientes que pueden aportarse para que se tenga los elementos necesarios para favorecer una alimentación correcta, ¿sí? En ese sentido, entonces, vamos a dar una parte de formación, una educación a los papás, una educación al niño, ¿sí? En donde se establezcan normas básicas y específicas en el proceso de alimentarse, ¿sí? Ahora, cuando ya hablamos de trastornos más complejos, dificultades alimentarias con un sustento, con un desarrollo inadecuado oral, motor, pues finalmente pues ya debemos de recurrir a otros especialistas, ¿sí? No solo pues va a contar o no solo vamos a contar con el pediatra y el nutriólogo, requerimos pues el aspecto de el trabajo orofacial, oromotor y por tanto pues el especialista en lenguaje, en comunicación humana, pues va a ser el indicado para trabajar, para desarrollar, para proveer estrategias específicas de incremento sensorial, de pautas oromotoras, etcétera, ¿sí? Y pues nos apoyamos también de la parte psicológica, emocional, ¿sí? Necesitamos lograr que el niño aprenda a relacionarse con la comida, que no cause ansiedad, que no cause estrés. Y lo mismo va para la familia, ¿no? Que los momentos de comida realmente se conviertan en momentos agradables, ¿no? Y no sean los momentos de terror que pues están pasando, ¿sí? Y pues bueno, pues en este sentido vamos a dar la opción de el tratamiento. Ahora, ¿qué
podemos hacer? ¿Qué vamos a fomentar en los papás? ¿Qué educación les vamos a proveer? Importante, siempre es anticipar al niño el momento de la comida con apoyos visuales. ¿Qué? ¿Qué va a comer? ¿Sí? A su vez, que las comidas sean momentos agradables, dar refuerzos positivos a la hora de la comida. ¿Sí? Debemos innovar la presentación o la manera en que presentamos los alimentos, desde su forma, su tamaño, el pasar de una textura a otro que no sea tan bruscamente, el respetar los horarios, respetar las rutinas que se le brindan a la hora del comer, ¿sí? Debemos respetar el apetito del niño, ¿sí? Tampoco podemos intentar que el niño coma todo lo que él debería estar comiendo. O sea, debemos empezar con platos pequeños para que pueda él visualizar que tiene el tiempo necesario para poder acabarse todo ese alimento, ¿sí? Quitemos distractores. Ya estamos tan acostumbrados a que el niño tenga el iPad en la mesa para que coma, que finalmente se vuelven un distractor. Necesitamos lograr que sea una alimentación segura. El tener el iPad en la mesa no nos ayuda en nada, no favorece el proceso de alimentación, el proceso de comer. Importante que puedas visualizar lo que estás comiendo, cómo lo vas a comer, con qué lo vas a comer, qué forma va a tener ese alimento y que pueda caber en mi boca, ¿sí? Entonces es sumamente importante ir quitando e ir disminuyendo todo este tipo de distractores. Tener paciencia, paciencia con los nuevos alimentos. Yo creo que una de las bases importantes es hablarles, es que experimenten, ¿sí? Que puedan apoyar, que puedan ayudar en los procesos de preparación de los alimentos. Entonces podemos hablar del sabor, podemos hablar del color, de la forma, ¿sí? De cada alimento, de la textura, cómo se siente, cómo la va a absorber en su boca, cómo se va a pasar, el tamaño, etcétera. La presentación que tú tengas con el alimento va a ser importante, ¿sí? Debemos crearles confianza, despertar su curiosidad por comer, ¿sí? Reitero, debemos mejorar esa relación del niño con la comida y por tanto debemos evitar regañar, forzar, amenazar los momentos en que el niño no quiera comer. Ahora, si nos encontramos ya con dificultades alimentarias de origen oromotor, sensorial, pues tenemos que trabajar sobre esta base y por tanto debemos dar una estimulación ya sea a nivel sensorial y a nivel oromotor. Debemos ir regulando las sensaciones, la sensibilidad a nivel de cavidad interna, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues finalmente con la estimulación, con diversas herramientas, con diversos instrumentos que nos van a permitir que el niño mejore y regule la sensación en su cavidad interna y, pues, por supuesto, en su cavidad externa. Y finalmente, pues va a ser importante que se planteen objetivos fáciles y que se empiece solo sobre una comida al día. Entendamos que pues, los momentos de desayuno en donde el niño tiene que correr para la escuela, pues no son los momentos ideales para forzar, para crear nuevas rutinas. Entonces, pues empecemos sobre una sola comida. Y a lo mejor el momento pues puede ser la hora de la comida a la hora de la cena. Empecemos con esos elementos que finalmente tengamos el tiempo, ¿sí? La paciencia de que el niño se va a tardar, ¿sí? Que tengamos el tiempo para que explore, para que presentemos nuevos alimentos, nuevas características en estos alimentos,
¿sí? E ir introduciendo preferentemente alimentos nuevos con la misma textura, con el mismo sabor a lo mejor que tenían con los alimentos que ya aceptaron, ¿sí? Para ir ampliando las categorías, las texturas de alimentos que se le pueden ir introduciendo. Y finalmente, pues recordemos que la progresión en el desarrollo de la alimentación, pues siempre va a requerir de un adecuado procesamiento sensorial y de un adecuado funcionamiento oromotor, por lo cual, pues es importante que conozcamos, que identifiquemos estos procesos tan importantes de alimentación. Gracias.